Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Hola hermanos, bienvenidos a nuestro tiempo con Dios de hoy 15 de octubre de 2022. Vamos a dar inicio en primer lugar agradeciendo a nuestro Padre Celestial. Amado Padre Celestial, nos acercamos hoy a tu presencia para darte gracias, Señor, para pedirte, Padre, que este día puedas tú guiarnos a toda verdad. Enséñanos a caminar en justicia, Señor. Te pido, Padre, por mis hermanos, para que los fortalezcas, para que ellos puedan perseverar en tu palabra. Aviva nuestros corazones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a leer Génesis 35, del 1 al 15. Nuestro pasaje bíblico tiene por título El Dios de Betel. Vamos a leer. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Este pasaje, hermanos, es muy hermoso, como toda la palabra de Dios, pero podemos ver con claridad de que existen una secuencia de actos que necesariamente tenían que darse. Por ejemplo, en el primer versículo, que cuando Dios le dice a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios le dio a Jacob una instrucción, una orden clara y precisa. Le dijo qué hacer, pero no solamente eso, sino le dio la forma y el lugar que tenía que hacerlo. Y también le trajo a memoria que él estuvo con él en su día difícil, cuando él tuvo miedo, cuando huía de su hermano. En el segundo versículo, Jacob, sensible a ese llamado y en obediencia,
le dice a su familia y a las personas que están a su alrededor que quiten los dioses ajenos que traían entre ellos y que se limpien y que muden sus vestidos. Él actuó en obediencia. Y no solamente eso, sino creó conciencia de la necesidad de que su familia y de las personas que estaban a su alrededor tenían que dejar sus ídolos, todo objeto o toda acción que podía interferir en la comunión con Dios, que se limpien de sus pecados, que dejen las costumbres antiguas, que dejen la manera antigua de vivir. En el siguiente versículo, cuando le dice, y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado, allí Jacob actúa con convicción y determinado en hacer lo que el Señor le ha llamado. También asume una posición de liderazgo con su familia, porque le dice, levantémonos, subamos a Betel, y también involucra a las personas que están en su entorno y testifica que hará altar al Dios que le respondió en el día de su angustia. Allí testifica y reconoce que Dios estuvo con él. En el siguiente versículo, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Aquí la familia responde. Esa obediencia de Jacob también es contagiada a las personas que están a su alrededor. ¿Por qué? Porque es necesario para un nuevo inicio. El siguiente versículo, cuando dice, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Aquí podemos ver la mano de Dios con ellos, la protección que Dios da a sus hijos. Dios estuvo con ellos, su presencia los acompañaba. En el versículo 7, cuando dice, edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Allí cumple la misión que Dios le había dado, que era levantar un altar en el lugar, y lo llamó Betel. En el versículo 9, cuando dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Aquí lo que podemos ver es que la obediencia de Jacob le trajo bendición. Dios lo bendijo. Se apareció otra vez Dios a Jacob. En el siguiente versículo, que es muy importante, cuando le dice Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Aquí vemos que Dios le da un nuevo nombre, una nueva identidad. En el siguiente versículo le da una nueva orden, cuando le dice, crece y multiplícate, yo soy el Dios omnipotente. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Aquí lo que el Señor es confirma la promesa que le había dado también a Abraham y a Isaac. Es una promesa que el Señor le da y le vuelve a traer memoria, porque lo que el Señor promete cumple. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Aquí podemos ver que Jacob levanta una ofrenda a Dios. En todo este pasaje, el Señor nos trae memoria también de pronto cómo Él actúa en nuestra vida desde un inicio, cuando somos bebés espirituales y poco a poco comenzamos a crecer y llegar a la madurez espiritual. Sabemos que el Señor trata con cada uno de nosotros de una manera singular, de una manera muy particular. Él nos creó, Él nos conoce y sabe cómo dar ese trato personal a cada uno de nosotros. Pero también en ese crecimiento espiritual el Señor nos va a hablar, nos va a dar una instrucción, nos va a confrontar y nos va también a pedir que dejemos cosas. Por ejemplo, cuando Él examina nuestro corazón y nos confronta y nos muestra que
hay ciertos ídolos que nosotros podemos levantar de pronto en nuestra vida, que pueden interferir en nuestra comunión genuina y permanente con Él. Él nos va a llamar la atención y nos va a decir que nosotros tenemos que tener la convicción y la determinación de dejar esas cosas, y nosotros tenemos que ser sensibles a esa voz de Dios, porque Él quiere para nosotros todo lo mejor. Él quiere que su voluntad y su propósito se cumpla en cada una de nuestras vidas. Por eso es muy importante tener ese discernimiento espiritual, entender también los tiempos y también obedecerle y dejar las cosas que el Señor no le agrada, para poder disfrutar de esos nuevos inicios, esas nuevas temporadas que el Señor siempre está dispuesto a darnos, pero todo en un proceso, todo en un tiempo determinado. Él sabe el momento oportuno, Él sabe las formas adecuadas, Él sabe mejor para nosotros. Por eso nosotros tenemos que ser sensibles, obedecerle y actuar conforme a su palabra. ¿Por qué? Porque su voluntad es darnos salud, es que nuestra alma prospere y también bendecirnos. Entonces, en este pasaje nosotros podemos ver cómo Dios le habló a Jacob, cómo él fue sensible al llamado, cómo obedeció, y de esa manera nosotros debemos aplicarla a nuestra vida, en este transitar, en este camino que de pronto a veces no es muy fácil, pero siendo obedientes a Dios todo es mejor. Nosotros podemos tener paz, su presencia nos acompaña, nos guía, y la verdad que nosotros podemos experimentar su mano, su cuidado en cada uno de nuestros días, ¿no? Sus misericordias se renuevan cada día a favor de nosotros, pero tenemos que obedecer a su palabra, obedecer cuando Él nos habla, cuando nos muestra algunas o nos da algunas señales o nos habla con claridad también. Por eso tenemos que tener siempre nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales muy atentos, tenemos que estar apercibidos, porque el Señor siempre nos va a guiar, nunca va a permitir que tropecemos, pero tenemos que andar conforme a su perfecta voluntad. Este pasaje, hermanos, es muy hermoso. Invoco a cada uno de ustedes que puedan seguir meditándolo en este día, porque la verdad es muy profundo y pueden ustedes también tener otra nueva lectura para que pueda el Señor hablar a sus corazones. Me despido de ustedes, que Dios los bendiga. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti, Jesús.